Hola, Angie, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bien. Bueno, les damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a desarrollar una temática de investigación muy interesante. Como todas, para mí unas más que otras, en lo personal. Esta es una de ellas. Les agradecemos su presencia aquí, la manera en que comparten sus comentarios y no olviden que no es una información absolutamente certera, no la den por un hecho, sino hay que ser intuitivos con lo que se escucha aquí. Es muy importante comprender esto. Entonces, vamos a comenzar. Angie, si eres tan amable, cierras tus ojitos y comienzo con el conteo. Voy a contar de 5 a 1. 5, 4, 3, 2. Cuento del 1 al 3 y a mis 3 te conectas con Gateway Experience y me dices lo que percibes o visualizas. 1, 2, 3. Veo un campo de energía o de fuerza con mucho movimiento. Veo ondas como de muchos colores y como la misma onda tiene diferentes texturas. En el centro de este campo de energía veo como un punto central, como un punto de equilibrio. Y cuando las ondas pasan como de un lado al otro y llegan a atravesar este punto de equilibrio, entonces veo cómo cambia como si fuera como más sutil, como menos sólida, como menos tangible. Es como energía muy potente, muy intensa. Regresa hasta alrededor de la década de 1950. Robert Monroe comienza a producir evidencia de que patrones de sonido específicos tienen efectos identificables en las capacidades humanas, vigilancia, somnolencia y estados de conciencia expandidos. Ve al momento más importante de su descubrimiento y describe lo que sucede en el plano físico. Uno, dos. Lo veo como de cierta manera experimentando y cuando está como ya leyendo, estudiando los hallazgos encontrados, los resultados que obtuvo tras eso, como que se da cuenta que hay ciertos patrones como de onda, bueno, en sus términos, lo que él ve dentro de los resultados, que son como patrones que se repiten según ciertos estímulos que él genera. Pero estos patrones, a pesar de que son patrones casi similares, tienen pequeñas variaciones que para él son determinantes como en el funcionamiento biológico. Esto es como algo que simplemente hizo como clic cuando empezó a revisar esta información y como a recopilar todos los resultados que tenía. Y simplemente fue una sensación como de estar en el no tiempo, no espacio, con la misma información que él estaba percibiendo. Y es como si todo lo hubiera entendido. Es como si hubiera abierto una brecha entre el conocimiento racional evidente, comprobable y la intuición. Se abrió como una brecha y llegó a ese punto que yo te digo, pero como de manera natural. Y él comprendió muchas cosas, pero todo fue como por ese estudio de esa información que le empezó a recoger, recoger, a recoger. A mis 3 observa lo que acabas de visualizar comparándolo con el plano físico y el metafísico. Uno, 2, 3. A nivel metafísico fue un acceso a una información que para él es una realidad, un hecho, es veraz, es una realidad porque es como que está dentro de él mismo. Y es como si esa información que resonó a nivel metafísico si hubiera podido acceder a niveles como universal, o sea, es como algo que existe en todos lados, no solo en él. Entonces hubo como una especie de identificación, de reconocimiento. A nivel físico,
lo que veo es que su cerebro de manera como biológica, química, generó como una sincronicidad con esas ondas que yo estaba viendo al principio y como que pudo vivenciar en un estado extraño para su fisicalidad, su racionalidad, ese estado. Pero simplemente fue conectar el conocimiento, el trabajo físico, con la información que ya tenía a nivel etérico, energético, y fue como ese espacio no tiempo. Entonces hubo una comprensión absoluta de lo que se podía lograr y cómo utilizar eso que acaba de reconocer, de entender. En 1956, Monroe forma una división de investigación y desarrollo dentro de su compañía de producción de programas de radio RAM Enterprises. El objetivo es estudiar el efecto del sonido en la conciencia humana. Ahora observa la información más relevante de sus experimentos con respecto al plano etérico. A ver, yo veo como si esto que él crea, que empieza como ya a probar en otras energías, inteligencias pues, físicas vivas, comienza como a entender que cada onda y cada, digamos, experimentación que él hacía con esto generaba una respuesta diferente en cada uno de las personas sujetos. Y yo veo animales, no sé por qué aparecen animales también, como que podía él como recoger de eso. Eh, Variaban los resultados, pero en ciertos rangos de estímulos que él efectuaba, la respuesta era casi similar con pequeñas variaciones. Entonces, como que él empezó a entender que aun cuando el estímulo sea el mismo y el sujeto pertenezca a la misma especie y esté condicionado al mismo entorno controlado, siempre había una respuesta totalmente como que variaba, como que diferente y las pudo como identificar por rangos como si fueran personalidades energéticas por grupos de personas que recibían o que daban cierta respuesta parecida pero nunca igual. Así que como que dentro de todas estas investigaciones se puede dar cuenta que se puede lograr un estado, pero también debe ser como personalizado o magistral para poder lograr resultados de manera similar en los diferentes sujetos de prueba. Pero sí que los llevaba a experiencias como energéticas superiores, por decirlo así, como más elevadas, a como que una vez ya recibían el estímulo podrían acceder a experiencias energéticas como más sutiles, menos físicas racionales. Monroe estaba obsesionado con el sleep learning, o hipnopedia, que expone a los durmientes a grabaciones de sonido para aumentar la memoria de la información aprendida previamente. Ve ahora la causa esotérica de su obsesión. Yo lo que percibo es que cuando él experimentó ese, lo que te decía, ese tiempo-espacio, como paralizado, como que no interfería en él, y logró acceder a esa información que estaba en él, comparándola y conectándola con la que está a nivel universal, como que él logró llegar a un punto de éxtasis tal que él lo que buscaba era replicar el estado, ese estado tan efímero, tan instantáneo, pero tan potente que para él fue un hecho, una realidad, y que además cuando volvió a percibir el tiempo y espacio para volver a esta racionalidad, a esta comprensión física de lo que estaba, lo que había encontrado tras sus experimentaciones, venía con toda la información totalmente tangible y entendible. Entonces como que él quería volver a replicar eso, pero no solo en él, sino en que todos pudieran como percibir que eso era real, que podían llegar a ese estado. Sin embargo, esto como que empezó a traspasar los límites como la percepción como de lograr el estado de manera natural y se convirtió ya en algo forzado, algo como si el tiempo ya no le alcanzara, como que tenía prisa por lograrlo, como si fuera algo ya como obsesivo, como desequilibrado. O sea, transmutó a un estado de lograr esto de manera armoniosa y saludable a conseguirlo como ya, como inmediatez, como que el tiempo entró en un desequilibrio.
En 1962, RAM Enterprises cambia su nombre a Monroe Industries y se dedica a la adquisición de estaciones de radio, televisión por cable y posteriormente a la producción y venta de casetes de audio que contienen el conocimiento aprendido del programa de investigación corporativa. Ahora, con respecto a la perspectiva puramente esotérica, observa la fase relativa al cambio de empresa y dime qué captas. Ya veo que comienzan a haber como intereses externos al suyo, em, con diferentes objetivos, como ya era como se había logrado un impacto y se habían obtenido resultados evidentes y estas personas habían experimentado algo similar a lo que él había experimentado, como que ya habían intereses externos de otros seres e inteligencias para aprovechar esto como este descubrimiento que había hecho esta persona. Entonces es como que ya hubo como socios, inyección de intereses energéticos y físicos para la expansión como de esto, pero con objetivos totalmente diferentes, control mental, programación emocional, reprogramación a otros niveles energéticos. Entonces, ya como que veo que esto ya mutó, como si a un huevo le hubieran salido más huevos deformes a su alrededor. En 1975, Monroe registra la primera de varias patentes de técnicas de audio diseñadas para estimular las funciones cerebrales que sintonizan los dos hemisferios. Lo llama el estado EMI-Sync y dice que podría usarse para promover el bienestar mental o para promover estados alterados de conciencia. ¿Qué percibes o visualizas sobre esta práctica? En la base de la práctica, en realidad esto pasa, esto funciona, tiene un efecto. ¿Recuerdas que yo veía una onda Sí. muchas ondas con texturas y todo diferente y como que pasaban por un punto del centro y luego como que se sutilizaban? Es lo que veo que pasa en el cerebro y en la química humana cuando recibe este estímulo auditivo. O sea, es como si esa onda o eso que se genera tras el estímulo que es la onda pasa por un punto intermedio y es como si yo viera de cierta manera el cerebro en sus dos hemisferios y en el centro yo veo como un puntico central, no estoy segura si es pineal o simplemente es un punto energético, y cuando la onda hace esto y pasa al otro lado, se sutiliza. O sea, es como si cambiara su composición y puede acceder a otros estados diferentes, permite acceder. Entonces lo que veo es que la base de este estímulo sí es así, realmente hace que el cuerpo mismo produzca a través del estímulo lo necesario para lograr ese estado, pero por encima de la base de ese que era el original, yo ya veo otras cosas que es como si de cierta manera se alimentara y sirviera de propulsor para hacer otras cosas en el cerebro de la persona que está recibiendo el estímulo. O sea, ya es como algo modificado. En 1983, el teniente coronel Wayne McDonnell fue comisionado por el comandante del Grupo de Operaciones del Ejército de los Estados Unidos para comprender cómo funciona la experiencia Gateway, la proyección astral y las experiencias fuera del cuerpo. Observa esta operación con respecto al plano etérico. Son los intereses que yo te dije que vi, como que comienza a llamar mucho la atención porque en realidad tiene efecto y efectos que se pueden demostrar, resultados evidentes, entonces ya empiezan a haber otros intereses y de cierta manera es como que si no se alía, se lo roban y al robarlo pueden utilizarlo como algo, como un arma. Entonces, de cierta manera, como una amenaza, como un convenio, un consenso obligado, no sé cómo explicarlo, que era la opción que tenía y de cierta manera ceder parte de la información de su hallazgo para que otros inyecten sus propios intereses. Pero al mismo tiempo estoy viendo que esa base, que lo que generaba al inicio, cuando no habían intereses externos, esa base potente también fue modificada para que del todo no llegara a funcionar tal cual como lo había hecho en un inicio. Y mira, yo lo veo a nivel energético así. Está la información energética que él encontró.
que genera el impacto que vimos inicialmente. Y veo como unos espacios o columnas o módulos energéticos que se van llenando según el interés del que tiene como este acceso. Entonces, cuando me nombras este militar, lo que yo veo es como que pueden inyectar las programaciones según su interés para que cuando el estímulo sea utilizado, pues genere otras cosas ya direccionadas según el objetivo. Y veo que queda así, como que el que obtiene en la base del hallazgo, del invento, de lo que se creó, pueda llenarlo según su interés. Y cuando me nombras esto veo que lo inyectan como con un líquido azul, verde y otro como grisáceo, plateado, que contiene una información específica como códigos para que cuando se utilice el estímulo genere otras cosas en esos sujetos de prueba. Entonces, la parte base y luego se muta con base a la intención. Sí, exactamente. De 1978 a 1984, el veterano del ejército Joseph McMoneagle participó en 450 misiones de observación remota en el proyecto Stargate. Se conoce como Remote View Number One o visión remota número uno. ¿Qué percibe sobre esto? Veo mucha energía intensa moviéndose como si fuera una gran co-creación bastante intensa, colectiva, de mucha fuerza. Y sí se lograron muchas, como perfeccionar la técnica, perfeccionar lo que ellos buscaban, pero siempre había un obstáculo y una limitante. Y cuando yo veo la base de lo que utilizaban para lograr esto, la base está como llenita aquí y aquí está así como medio chueca, como mordisqueada. Y ese faltante hace que lo que ellos hayan logrado con todos estos experimentos y todo lo que hicieron, sí tenga un alcance, pero nunca el alcance es como total, como 100% exitoso para ellos. Siempre habían eh, como, como sesgos, como errores, además que cada sujeto de prueba, de todas estas pruebas que ellos hicieron, arrojaba pues como información mutada por lo que yo veía antes, que aunque el estímulo es el mismo y la técnica es la misma, cambia según como la persona que la está utilizando, o sea, muta, genera un cambio. Entonces nunca podían a nivel científico tener información totalmente fiable que les diera 100% la seguridad. Esto mutaba todo el tiempo, mutaba, pero sí lograron utilizar esto con alcances como muy amplios. El 9 de junio de 1983, la CIA produjo el documento Analysis and Assessment of the Gateway Process, que significaría análisis y evaluación del proceso puerta. Un resumen científico sobre la conciencia humana, su expansión y otros estados de alteración mental. Repito entonces para que se entienda mejor. El 9 de junio de 1983, la CIA produjo el documento Analysis and Assessment of the Gateway Process, o sea que significaría el análisis y evaluación de este proyecto, que consistió en un resumen científico sobre la conciencia humana, su expansión y otros estados de alteración mental. Esta documentación fue desclasificada en 2003. ¿Se ha hecho pública toda la información de esta documentación? Sí, no o solo parcialmente. No, parcialmente, porque ellos, claro, ellos muestran al mundo, al público, información que les permita precisamente llegar a ese objetivo de control masivo, de programación, de reprogramación, de orientación, de muchas cosas. Eh, pero lo que está detrás de esto es realmente control. O sea, no se trata de que la persona experimente estados alterados de conciencia o superiores o sutiles únicamente porque sí generar un beneficio a la humanidad, sino que en realidad lo que se busca es masificar, llegar a ese orden mundial al final, es como es el objetivo. Y eso, las verdaderas intenciones de eso están bien custodiadas, como que el acceso a esa información, mejor dicho, nunca va a salir a la luz a menos de que sea estrictamente necesario. Están ahí, bien guardadas. Bien, entonces a partir de este punto vamos a desarrollar la exploración libre. En principio nos vamos a concentrar en el momento en que él comienza a hacer sus investigaciones individuales, personales.
Cuando comienza a tener esa intención de focalizarse sobre las ondas cerebrales y lo que alcanzó a ver, esto fue a través de un estado onírico o algún tecnicismo, el uso de tecnología con base a un monitoreo, por ejemplo, de electrodos o algo así. Fue una experiencia todo como muy como completa, ¿sí? Como completa por fases para esta persona misma. Mm, como que empezó a observar que según su experiencia del día, según los estímulos que él había recibido, inclusive justo antes de irse a dormir, como que empezó a ver que en su estado onírico percibía cosas o venía con información que no tenía cuando su día había estado como caótico, enredado, distraído. Como que él empezó a hacer conciencia de manera intuitiva de cómo cambiaba su experiencia en los sueños, onírico, su capacidad también de descansar, su cuerpo de recuperarse, e inclusive el estado en el que despertaba cambiaba según lo que había experimentado durante el día y justo antes de dormirse. Como si él tuviera un hábito de hacer algo y cuando no lo hacía, que era como escuchar un tipo de música, como algo así especial, algo que él recibía del externo, cambiaba esta experiencia que te digo. Pero esto fue como que intuitivo, como que empezó a despertarse en él esto de, bueno, porque hoy me siento así, porque ayer no, porque... Y empezó a experimentar, fue con él mismo, como hacer ciertas cosas que lograra entender esto. Y de manera oculta comenzó a hacer estas mismas experimentaciones con los más cercanos a él para ver sus comportamientos como naturales y empezó a entender que sí había un cambio muy importante. Cuando ya pasó esa fase natural, yo veo que sí comenzó a hacerlo ya de manera más controlada. Mediciones químicas, veo como si hasta la misma sangre fuera medida en su composición. O sea, empezó a hacer todo tipo de exploración ya más técnica, más científica para poder encontrar como eso que para él era intuitivo, poder compararlo con lo más racional. Hay algo importante y neurálgico aquí con respecto al tema y es la exploración sobre todo del ámbito onírico. ¿Sí? Ese es un ámbito que pues todos experimentamos. Le decimos onírico pues para establecer una etiqueta que defina el estado, sin que esto signifique la definición desde mi perspectiva de la globalidad. Cada vez que nosotros nos vamos a dormir, muy poco recordamos de ese lapso. Entonces dormimos entre unas 6 7 8 horas. Esto lo he hablado ya en varios videos en mi canal y ahora pues dada la condición de lo que estamos tratando, ¿cómo asumió él o tal vez tuvo una postura curiosa sobre el hecho de no recordar el espacio de tiempo de 6 horas, 7 8 horas en aproximado del ámbito onírico y de no tener recordación? ¿Lo sintió como una curiosidad o no? Cuando él experimentó ese punto de éxtasis en el que la información energética y física coinciden, se genera como una explosión, como un no tiempo, no espacio, él comprendió que entonces en ese punto como intermedio, en realidad siempre tenía acceso a todo, pero el estado de su cuerpo físico, de lo que experimentó físicamente, o se lo impedía o se lo mejoraba. O sea, era como que encontró el, esa coherencia en que el cuerpo, al estar bajo ciertos estímulos, podía lograr llegar a ese estado que él logró por esa sincronicidad de información. Entonces, entendió que la estimulación física permitía que lo que se llamara más sutil, onírico, astral, inconsciente, lo que fuera, para él era poder traer esa experiencia, vivir la experiencia consciente y traer la información de esa experiencia. Entonces entendió que según el estado de los estímulos externos del cuerpo, lo que el cuerpo recibía, podía lograr esos estados. Entonces cuando él hace esa comparación de experimentar en él y no sé qué, entendió que ese espacio no tiempo era justamente lo que había estado experimentando con él, o sea, como que hizo un clic y entendió que al final eso era lo que él quería lograr, que el cuerpo pudiera ser el aliado para llegar a esos estados y de que cuando se está durmiendo 8 horas, 7 horas, no se retrae la información, pues es seguir durmiendo.
Mientras que si se hace consciente es traer esa experiencia aquí y poder que su cuerpo también esté en ese descanso, en ese placer, en ese equilibrio, con esa experiencia como tan sublime que él pudo experimentar. Tú hablas de un punto de éxtasis como un punto único que experimentó, que le permitió Sí, inspirarse para su investigación, o sea, el punto primigenio. Hablemos de ese éxtasis. ¿Qué fue lo que él estaba haciendo? ¿Qué fue lo que pasó? él antes de experimentar, digamos, esto de manera como así tan intenso, tan real para él, eh, es como si él hubiera estado de manera intuitiva sincronizando sus ondas, su conocimiento, su energía en conocimiento, de conocimiento en su propio cerebro, que en el momento en que hizo clic, o sea, en el momento en que él experimenta eso, simplemente es como un reconocimiento. Pero si tú me lo preguntas visualmente, lo que veo es que las ondas de él, energía, conocimiento, están fluctuando y se están moviendo de una manera específica. Cuando pasa por este punto intermedio, por este punto como negro que yo veía, como ahí, y atraviesa, empieza a percibir esa sutilidad. Y cuando atraviesa esa, de lo más denso a lo más sutil, ese punto central es el espacio no tiempo. Entonces, como que cuando él empieza a investigar, no sé qué, como que hay un punto de sincronicidad entre el tiempo, el espacio, su conocimiento, lo que él había venido recolectando, experimentando, y se da como la comprensión absoluta. Es ese éxtasis es como la comprensión absoluta, el reconocimiento de lo que él intuía y de lo que venía estudiando. Y se Pero da ese espacio. él realizó algún tipo de ejercicio para llegar a este punto. En él, claro, lo que yo te decía que él empezó a experimentar. Cuando él empieza a experimentar en él que los estímulos inmediatamente anteriores de la noche en la que fue a dormir eran diferentes al día anterior y su estado también era anterior, él comenzó a autoestimularse para entender si esto tenía un efecto en él. No eran ejercicios, eran netamente estímulos externos, condicionados, controlados, para él entender si esto tenía un efecto en su fase sueño y en su estado, inclusive después de salir de la fase de sueño. Era consciente de sus ondas cerebrales, las sentía, las veía. No a ese punto, No. no hasta que no fueron medidas ya con la otra parte de su experimentación, que Sí. fue medirse físicamente, pero no, él no veía las ondas, fue como información que él empezó intuitivamente a encontrar. ¿Cómo reacciona su parte consciente a esa investigación que viene desde la parte física, racional, buscando una satisfacción, una comprensión racional con base a lo que él estaba haciendo? ¿Cómo reacciona esta parte consciente de él? No, pues yo la percibo como si fuera una especie de éxito, como de lograr por fin todo eso que tiene a nivel energético, consciente, poder transmitirle de una manera entendible a esta parte racional, como que creó un lenguaje, comunicación entendible entre lo que él quería, hace muchísimo poder transmitirle y esa comprensión. O sea, es un lenguaje que se crea de lo más sutil a lo más físico. Tú hablas de un punto como intermedio entre ambos hemisferios cerebrales que no se está haciendo alusión de manera literal que sea la glándula pineal, sino un punto en No, específico. Quiero que observes en tu cerebro. ¿Tienes este punto? sí, ¿Sí? ¿Es la glándula pineal? la atraviesa, pero no lo es. No lo es. La atraviesa, hay una interacción, pero no. Es más, ahora que la estoy observando bien detenidamente, es como un punto exacto que atraviesa todo tu cuerpo, desde tu parte más física, que es la cabeza, y atraviesa justo el centro de todo tu cuerpo, y atraviesa y llega como hasta, como si fuera la parte del sexo y el ano, como ese punto, es así, como una conexión totalmente longitudinal, Sí. como así, como completa, y obviamente toca y atraviesa muchas partes de tu cuerpo físico y energético. Pero no, no es la glándula, pero sí tiene una interacción bastante fuerte con muchas partes de tu cuerpo importantes. Observa en el momento en que él comienza a hacer esta experimentación, digamos que una etapa previa a esa situación, a este éxtasis que vivió, y posterior. ¿Hay alguna diferenciación?
es como si este punto central que veo, este punto intermedio, lo veo más visible, o sea, como que antes existía siempre, pero estaba como traslúcido, como un tanto casi transparentoso que no se logra ver, pero ahí está. Y cuando él hace ya las experimentaciones y confirma y se da cuenta, es como si ya se viera este ducto, es como un canal, como un ducto completamente solidificado y se ve la información y la energía que fluye a través de esto. Ahora, cuando él va a dormir, ya con este estado, digamos que de cierta forma de activación de lo que tú acabas de mencionar, le es fácil traer información del éter y fisicalizarla en el ámbito físico. Sí, pero esto dura un periodo antes de que perciba esa obsesión. Mm, ¿Qué sucede? Que cuando él experimenta como esta explosión, haz de cuenta que es como un orgasmo energético, este momento totalmente no sé, mucha energía, este momento sublime, eso lo vive solo una vez. Sí, es como pasar de un estado inferior, por decirlo así, a un estado superior. Entonces, ese éxtasis, ese orgasmo, se experimentó solo ahí. Aun cuando ya yo veo esto activo, que él puede traer información, él se obsesiona es con la percepción, con lo que sintió, con ese Claro, orgasmo, con quiere esa igualarlo. explosión, y él quiere volver a replicarla, pero es como si se perdiera de que el resultado de la explosión ya Claro, estaba. ya era, sí, ya era ya el estado estaba. Eso. Eso, y él se confunde y él comienza que eso vuelve otra vez a volverse un poco transparentoso, ya no con la misma solidificación que la vi, pero su obsesión se da por la sensación y ya no es lo mismo, aunque está activo, siempre está activo, el reconocimiento de esto latente pues se pierde, es como una ilusión, Sí, es que, o sea, el estado se vuelve una normalidad, de cierta una forma. normalidad, Y como sí, deja de ser sorpresivo, se comienza, o más bien, se deja de reconocer para volverlo a buscar como si fuera un espejismo. sí, como, Y ahí ya como rutinario. se Ujú. desvirtuó todo, exactamente, ¿cómo es que se le llama eso? Se densificó y ya se perdió la perspectiva. Y el estado, aquí digamos que podríamos hacer referencia al estado consciente en cada uno, ¿no? Hay veces las personas dicen, ay, ¿cómo hago yo para poder conectar conmigo mismo y hablar con mi yo superior, con mi esencia y un montón? Esto ya está, simplemente que no se reconoce, porque se está buscando es en el externo. Entonces, Sí, algo de cierta solo que forma. esto que yo veo es que tiene una gran incidencia a nivel química física del cuerpo. Por ejemplo, vamos a hablar del momento, no del momento de la distorsión, ya cuando él comienza a buscar este estado para, no, sino antes. ¿Qué impacto tiene a nivel físico? ¿Qué pasa en el cuerpo físico? O sea, literal es como tú lo nombrabas ahí, es como si a nivel cerebral sus ondas, al crear como ese punto de físico sutil, se crea como una especie de sincronicidad, de alineación. Entonces se crea como una especie de equilibrio a nivel cerebral. Y esto, nomás con esto, ya toda la química del cuerpo comienza a cambiar, como que deja de cierta manera de existir, o más bien cambia la percepción del lado derecho izquierdo, del frío caliente, o sea, Duele. es como si ya esa dualidad física que está enmarcada en todo sentido, ya la percepción de eso cambia a nivel físico, es muy evidente, como que hasta se podría lograr que todos los funcionamientos derechos se igualen al izquierdo, el izquierdo al derecho, o sea, ya no hay ni siquiera un Conflicto. complemento, es un todo, ya no hay un conflicto, es como que todo puede funcionar de la misma manera y es como reconocer a nivel físico que no es una parte del cuerpo y entonces el grupo celular va y trabaja en esa parte del cuerpo según la instrucción y la necesidad, sino que cualquier célula de tu cuerpo puede suplir lo que tu cuerpo necesita. O sea, es como una explosión de energía, como un entendimiento de que eres un todo, químicamente, químicamente. Cuando él experimenta esto, digamos que su energía vital se incrementa. Sí, sí, porque lo que yo te decía, ya no es un grupo celular haciendo una función enfocada y específica.
cualquier parte de su celular, donde sea que esté, va y puede darle el funcionamiento adecuado a tu organismo. Entonces ya no sientes una descompensación en ningún sentido. Tu célula funciona según tu necesidad, según el uso que tú requieras, la actividad que vas a ejercer, inclusive la reconstrucción de tejidos es como instantánea. Eh, o sea, es como si fuera mágico, por decirlo así. Porque a veces las personas se acuestan a dormir y se despiertan sumamente cansados, ¿no? Sí, yo no veo esta sincronicidad ni química ni energética, que es, creería yo que en la mayoría. Sí, en la mayoría. Bien, luego de esto se comienza a... Aquí hago un poco de contexto con base a quién era Robert Monroe. Me voy a tomar el tiempo para aquellos que tal vez no lo conocían, yo en lo personal tampoco. Eh, es alguien que fue un ejecutivo publicitario de Virginia en Estados Unidos y se hizo famoso por su conciencia, por su investigación en la alteración de la conciencia. Su libro de 1971, Viaje fuera del cuerpo, se acredita con la popularización de expresión experiencia fuera del cuerpo, que es básicamente lo que estamos hablando aquí. Y en 1978 Monroe fundó el Instituto Monroe, que hasta hoy día sigue con su trabajo después de su muerte, pero me da la sensación, según lo que hemos visto, ya es una información pues mutada, ¿no? Ya pienso que tal vez lo que en un principio quiso transmitir sea, sea como modificado para que las personas no puedan llegar a tener este acceso, si se quisiera verlo desde el punto de vista de la lectura, de una técnica a través de un libro. Sí, yo lo que veo es que todavía existe los resultados, el producto original de su experimentación existe, pero es como si estuviera bajo tierra, Claro, o sea, lo tienen oculto. Eh, pero mira, eso que tienen oculto, que ellos creen que tienen el original, les falta esa pisita que yo te digo, esa muesquita, y eso solo lo tiene él. O sea, él energéticamente quedó con la información original porque al final es su creación. claro. Es que al momento de experimentar un estado de estos, es un estado que es propio y único. Ujú, ujú. Solamente lo experimenta quien lo vive. Y por más de que se le trate de explicar a otro, en realidad sería un tecnicismo, sería una teorización porque es algo que cada cual debe descubrir en sí mismo. Y por más de que se esfuercen, por más de que hagan la réplica, por más de que una persona trate de imitar a la otra como habla, como todo lo que hace, en realidad es una copia sintética, sin vida. No, y el efecto, Claro, cuando él transmitió el origen de lo que creó con todo completo, sí tenía un efecto muy impactante en los demás, pero a su manera, basado en lo que su cuerpo y su experiencia requería. No era igual a la que él experimentó, pero claro. el efecto era muy potente. Y cuando él se ve obligado como a transferir esta supuestamente patente con toda su originalidad, hay una muesca que él ya no da. Entonces siempre de ahí en adelante, los que utilizaron esto ya es como andar con una mesa coja. O Claro. sea, está la mesa, pero está coja. No, Entonces ya no, el efecto no es el mismo, la intensidad no es igual. y mi sensación es que por más de que hubiera transmitido este punto clave, tampoco lo hubieran podido leer. También hubiera mutado. Pero yo solo veo que él tiene esa información original en él. La otra que está oculta bajo tierra ya tiene la muesca, ya es una mutación. Y de esa hicieron réplicas con variadas mutaciones para poder llenar esos cubos que yo te decía, esos cubos, no, esos bloques que yo te decía que los llenaban según la intención o lo que requerían. Pero ya es una mutación de la mutación de la mutación. Ahora estos estamentos de inteligencia que se interesaron en esto, lo utilizan para el control mental. Sí, ¿De qué forma? realmente es como si esto hubiera sido la base del control mental a través del estímulo auditivo, en todo sentido, implementado ya con otras intenciones y objetivos en la televisión, en la música, en incluso sonidos, ondas y sonidos que no son evidentes para nosotros, que los animales sí logran comprender, entender, escuchar. Ellos captan y el oído humano no. Entonces es como si todo el tiempo estuvieran bombardeándonos con estímulos auditivos en el ambiente mismo para generar programaciones, reprogramaciones, controles, muchas cosas. ¿Cómo puede una persona percibir esto?
es como si se hiciera lo que hizo esta persona al inicio, como percibir a qué tipo de estímulos estuvo en el día, cómo es su comportamiento, o sea, es prácticamente lo que él hizo de ceros, cómo es su estado fase sueño, con qué información viene, cómo se despierta su cuerpo para que la utilizas como todo una investigación personal. Pero el cuerpo físico, que es el que está expuesto a esos estímulos, así sean inaudibles, así sean incomprensibles, el cuerpo reacciona. Entonces, si tú sabes cómo es tu cuerpo, lo conoces, como que entiendes los cambios que genera en el día. Eh, hay una... Hace poco tuve una sesión con una clienta y voy a traer a comentar esto porque pues viene al punto. Em, Hay canciones que a las personas se les quedan muy pegadas, o sea, es como un chicle en un zapato o en el cabello. Y esto dura ahí, este bucle, donde se repite algo. ¿Qué puedes percibir de eso? Estimulación auditiva o programación que hay a través de la música, eh, como muy sutil del mismo ambiente, porque es como un complemento, es decir, está el sonido musical, la canción, lo que sea que está sonando. Eso es el estímulo más externo al estimular la parte física, orgánica, pero ya hay como una onda, ¿cómo lo explico yo? Como una onda que no es visible, que está en el ambiente, y esa onda empata con la otra, entonces genera una especie de programación individual, como si fuera magistral para ti, para ti, para ti, para ti. Y eso Personalizado. comienza, sí, y eso comienza como a tener un efecto en esa química, en esas ondas que yo veía del cerebro, en la misma experiencia. Entonces la persona comienza a tener una producción mental específica, orientada, una producción emocional, una producción sexual. Es una programación bastante compleja, bien elaborada y muy paciente, de todos los días, cada segundo. O sea, es algo de mucha paciencia, de tiempo. Ok. ¿Lo observas etéricamente al señor Monroe? Lo siento, pero, o sea, siento su energía porque hemos estado conectando con él, pero lo siento como a kilómetros, a distancia, como muy lejano. Ya. ¿Le interesaría interactuar con nosotros? Mi sensación muy sutil es que no. Ok. Es como, no es una negativa de, no sé, es una sensación simplemente de lejanía, de no obtener información. Muy bien. Además, no lo estoy viendo. Sí. Ujú. Perfecto. Entonces, aquí damos por concluido el ciclo, Angie. Voy a contar de 1 a 3 y abres tus ojitos. 1. Desconectas totalmente de todo y de todos. 2. Percibe tu cuerpo. Hazte consciente de tu fisicalidad. Siente tu respiración. 3. Incrementas tu estado frecuencial a un punto óptimo. Y 3. Abres tus ojos. ¿Cómo te sientes? Ah, mira las ondas, ¿Qué? que las ondas, ¿Las viste? las que están en el fondo son muy parecidas Ah, porque eran sí, de sí, sí. diferentes texturas, tamaños, pero eran ondas al final. Onda, sí, sí, todo el tiempo estuve referenciando sobre esto. Muy bien, entonces concluimos el ciclo en este punto, pues objetivo. Ahí hay eh, elementos que se pueden practicar antes de hacerlo ser muy intuitivos. Y nos vemos la próxima semana. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. No olviden dejar esos comentarios y ser intuitivos con la información. Gracias, Angie. A ti, muchas Bueno, gracias. que estés muy bien. Bye. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim
i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por Internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información.
A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección.
Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo.
Dziękujemy. Ciao. Ciao.